Vamos a ver a continuación el teorema de Collignon y las consecuencias sobre el estudio tensional de las vigas. Si tenemos una flexión pura, nos aplican fuerzas perpendiculares al eje longitudinal de la viga y la ley de Navier da la información completa de cuál es el estado tensional de la estructura, tanto por lo que respecta a las fuerzas normales como a las fuerzas cortantes. Sin embargo, en la flexión simple sí se aplican estas fuerzas y por tanto la distribución de fuerzas normales, aunque esté básicamente regida por la ley de Navier, también habrá una contribución adicional de estas fuerzas cortantes. Asimismo, el estudio tensional completo de esa sección tendrá una componente de los esfuerzos cortantes. Vamos a empezar estudiando o recordando lo que es el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Y esto lo podemos ver básicamente en esta figura. Si nosotros aplicamos unas fuerzas tangenciales a un elemento de tensión de nuestra viga, un cubo, por ejemplo, y estamos aplicando estas fuerzas tensionales, suponemos que el eje X es el eje longitudinal de nuestra viga, inmediatamente entendemos que tiene que aparecer otras tensiones en una dirección perpendicular que compensen estas dos fuerzas de aquí. Básicamente porque si no tendríamos un momento neto que haría girar este elemento de tensión. Sin embargo, si el eje longitudinal es el eje horizontal, estas fuerzas de aquí tienen la dirección del eje longitudinal y por tanto, por definición, serían esfuerzos normales. Básicamente el teorema de Collignon, o también conocido como Collignon-Jaworski, nos permite cuantificar cuáles son estas tensiones, estas de aquí y por tanto estas de aquí, en función de la posición de la fibra donde se calcula el estado tensional, es decir, en qué parte de nuestra sección estamos calculando estas tensiones. En esta figura, una vez más, suponemos que el eje X es el eje longitudinal de la viga y vamos a estudiar un diferencial de espesor de esta viga. En las dos caras tenemos tensiones cortantes diferentes, o podríamos eventualmente tener tensiones cortantes diferentes, y también momentos ligeramente diferentes. Estos momentos flectores nos provocarían unas fuerzas normales, estas de aquí, sigma, en la cara donde aplicamos m, y un sigma más diferencial de sigma en la parte donde tenemos un momento más un diferencial de momento. Esta diferencia entre las dos tensiones normales de las dos caras de este diferencial es lo que provoca estas tensiones tangenciales que queremos cuantificar. Vamos a ver cuál es la sección. Ahora miramos el perfil de esta viga. Por tanto, el eje X sería el eje que sale de este punto hacia afuera de la pantalla, eje Z el eje horizontal y eje Y el eje vertical. Podemos calcular cuáles son estas tensiones mediante el teorema de Collignon. El teorema de Collignon nos dice que estas tensiones tangenciales son igual o son proporcionales a la fuerza tangencial T que actúa sobre nuestra viga, el momento estático o también llamado primer momento de área de nuestra sección, partido por B, que es el ancho donde estamos calculando estas tensiones tangenciales, y el momento de inercia respecto del eje Z. Para aplicar esta fórmula, por ejemplo, en este caso de la figura, en este punto de aquí, ¿cuáles son las tensiones tangenciales a esta distancia y del eje que vamos a suponer que es el eje neutro, la fibra neutra? Pues tendríamos que tener o utilizar T, que son las acciones externas que estamos aplicando sobre la viga, y el momento estático lo calculamos como el área desde el extremo, en este caso superior, hasta el punto donde queremos calcular estas tensiones tangenciales, que es este área gris que vemos en la figura, multiplicado por el centro de masas de este área gris, que es la distancia desde la fibra neutra hasta el centroide de este área gris. Por tanto, momento estático, repito, área gris por centroide, distancia al centroide de este área gris. Y después dividido por B, el ancho, justo en el punto donde queremos calcular las tensiones tangenciales, y el momento de inercia respecto al eje Z de la sección nuestra. Y esto básicamente es lo que nos da esta tensión tangencial. La primera consecuencia es que las tensiones son nulas en los puntos superior e inferior de esta sección. Básicamente porque el momento estático es cero en dos situaciones. La primera, cuando calculamos las tensiones aquí arriba, ya que el área sería cero y el momento estático nos daría cero.
La segunda posición en la cual este momento estático es 0 sería en la posición inferior. ¿Por qué? Porque el área sería el área de todo el perfil, pero la distancia de centroide de toda la sección al centroide de toda la sección es 0. Por tanto, tanto arriba como abajo las tensiones tangenciales son 0. También cabe destacar algunas limitaciones de esta fórmula de Collignon o Collignon-Jaworski, y es que las secciones con esquinas no paralelas al eje Y no se pueden aplicar o no se puede aplicar este teorema. O sea, básicamente en esquinas que no sean paralelas a la dirección de las fuerzas cortantes que se aplican. Tampoco las tensiones tangenciales cuando no son uniformes a lo largo del eje Z, para vigas no prismáticas, para vigas poco esbeltas. Vamos a ver un ejemplo para lo que nos interesa ahora, que es comparar cuáles son las tensiones normales inducidas por la flexión y las tensiones tangenciales inducidas por esa misma flexión. Y para ello vamos a considerar una viga que tiene una sección rectangular. Una viga biarticulada a la cual le sometemos a una fuerza perpendicular sobre el eje longitudinal, P, puntual, justo en medio de esta viga. Este es el diagrama de cortantes y este es el diagrama de momentos flectores. En este libro del cual he sacado esta figura, los momentos positivos los dibujan arriba. Nosotros dibujaríamos exactamente lo mismo, pero abajo del eje X. Vemos que las cortantes máximas son P medios, tanto en el lado izquierdo como en el lado negativo, al lado derecho, y el momento máximo es PL partido por 4, que está justo en medio, justo en el punto donde aplicamos esta fuerza. Este es el perfil de la viga. Vamos a calcular cuál es la tensión normal máxima. La tensión normal máxima la tenemos justo en el punto de medio, como hemos comentado, donde tenemos el momento flector máximo, que es PL partido por 4, dividido por el modo resistente de flexión, que es el momento de inercia respecto a Z, dividido por la I máxima. Este es un cálculo que ya hemos hecho en un vídeo anterior, y es base por altura al cuadrado dividido por 6, y el momento máximo, como hemos dicho, pues PL partido por 4. Hacemos las operaciones y nos da que estas son las tensiones máximas, normales máximas debido a la flexión. Si hacemos lo mismo para las tensiones tangenciales máximas, vamos a aplicar el teorema de Collignon. La fuerza T que aplicamos, o las cortantes más bien, que tenemos, pues son P medios. El momento estático máximo es justo con en el punto central, es decir, que debemos calcular el área de este rectángulo hasta el punto central, justo hasta el eje Z. Por tanto, esto es H medios por B, y multiplicar la distancia desde el eje neutro hasta el centroide de ese área rectángulo superior, que es H dividido por 4, que es esta H4 que tenemos aquí. Todo dividido por el momento de inercia respecto al eje Z, multiplicado por B. Por tanto, base por altura al cubo partido por 12, que es el momento de inercia, multiplicado por B. Operamos todo esto y nos da esta cantidad. Ahora vamos a calcular la relación que hay entre las tensiones tangenciales máximas y las tensiones normales máximas, ambas inducidas por la flexión. Es decir, vamos a calcular este cociente de aquí. Y si calculamos este cociente nos da este valor de aquí, 1/2 de H partido por L, donde H es la altura de nuestra sección y L es la luz de nuestra viga. Habitualmente, esta H es bastante más pequeña que L. Eso significa que las tensiones tangenciales inducidas por la flexión son mucho menores que las tensiones normales máximas inducidas por esa misma flexión. Y esto nos lleva a concluir que, como hicimos ya desde un principio, la mayoría de veces será lícito, es adecuado, calcular la resistencia a flexión solo considerando las tensiones normales asociadas a la flexión, es decir, solo aquellas inducidas por utilizando la ley de Navier. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si queremos calcular el estado tensional total, completo de nuestras vigas, tendremos que tener en cuenta estas tensiones tangenciales. Asimismo, y para acabar, hay que destacar que la distribución de las tensiones tangenciales en la sección recta no es constante, en contra de lo que habíamos asumido desde un principio en esta asignatura. Vamos a ver unos ejemplos de la distribución de las tensiones tangenciales, todas ellas calculadas a partir del cálculo infinitesimal para varias secciones. Por ejemplo, para una sección rectangular, tendríamos este perfil de tensiones tangenciales. Fijaos que arriba y abajo las tensiones tangenciales son 0, y en este caso las tensiones tangenciales máximas se encontrarían justo en el centro, y valdrían 3 medios de las cortantes dividido por el área. Lo mismo para una sección circular, una sección en forma de I o de H, en forma triangular o en forma de rombo. Entonces, lo importante con los que
con lo que quiero que os quedéis es que las tensiones tangenciales, el perfil de las tensiones tangenciales no es constante, que tiene un máximo que normalmente va a estar en medio, aunque no siempre, como vemos en esta sección. ¿De acuerdo? Y muchas veces lo que nos interesa es justo este valor máximo. Sin embargo, a lo largo de esta asignatura seguimos considerando, o para simplificar los cálculos y el tratamiento de las estructuras, que las tensiones tangenciales son constantes. Sin embargo, en posteriores asignaturas de estructuras veréis que, o trabajaréis efectivamente con esta distribución de tensiones tangenciales en nuestras secciones.